camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Bienvenidos hermanos a esta nueva entrega de Tips de Intercesión Jericó. Y continuamos caminando este Adviento, mirando la encarnación y la Navidad con la lente de la intercesión. Hoy te invito a pensar en esa forma en que San Pablo relata la encarnación. Cuando él dice en Filipenses 2, del 6 al 8, que Jesús no consideró su igualdad con Dios, su identidad de Dios, y al contrario, se anonadó a sí mismo para hacerse uno de nosotros. Y la palabra anonadó, traducida en las Biblias modernas, en el griego original, de los originales, se vació a sí mismo. Una palabra que te va a sonar muy conocida si te es familiar orar en comunidad, en intercesión profética, usando los 6 pasos. Nosotros decimos, vamos a vaciarnos delante del Señor. Pero si lo leemos acá, en este contexto, vaciarse es mucho más que entregarle al Señor nuestras preocupaciones y nuestras cargas. Es mucho más que pedirle perdón al Señor. Es mucho más que renunciar a mi derecho a estar enojado con aquellos que tengo que perdonar. Es mucho más incluso que darle la llave al Señor para que entre a todas las áreas de mi vida. Vaciarse, bajarse del pedestal. Jesús baja de su trono de Dios en los cielos y siendo Él la palabra creadora, viene a nacer como un bebé humano en un pesebre. Un bebé que se tiene que dejar alimentar, que se tiene que dejar vestir, que es incapaz de hablar, que es incapaz de controlar sus necesidades biológicas al principio, que depende completamente de un ser humano. Un Dios que se hace dependiente de un ser humano. Eso estamos contemplando en la Navidad. Ese es el vaciamiento que nos pide el Señor. Y que va a ir creciendo y va a seguir vaciado de su identidad, de lo que es de Dios. Porque va a someterse en obediencia a sus padres de la tierra. Y va a vivir esa vida oculta por 30 años en obediencia a su mamá, a su papá. Y va a obedecer la ley como cualquier judío de su tiempo. Y va a caminar como el hijo del carpintero. Por eso no lo pueden reconocer sus vecinos como Mesías. Porque Él se vacía. Se vacía porque eso es lo que le pide el Padre Eterno. Él se vacía, dice San Pablo, para en obediencia aceptarlo todo hasta la muerte en la cruz. Y lo hace para que vos y yo, como decíamos la semana pasada, entremos a ser hijos de Dios, entremos a esa relación con el Padre. Y ese es el llamado al intercesor, a cada intercesor. No solo a vaciarnos en el sentido de entregar lo que tenemos al rezar para escuchar la voluntad del Padre, para estar abiertos a los carismas del Espíritu durante la oración de intercesión,
Es a vaciarnos de nosotros mismos, de nuestro yo. ¿Para qué? Para que podamos unirnos a Jesús en su intercesión. Miren, no es casual que Jesús nace en un pueblo que se llama Belén. No es solo que ese era el pueblo originario de la tribu de David. Belén quiere decir casa del pan. Jesús, al nacer en Belén, está naciendo en la casa del pan. Se está anunciando su misión eucarística de darse. Y como intercesores estamos invitados a unirnos a esa misión, a ser pan, a darnos. Nace en un pesebre, en el platito para que coma el animal. La figura de ese bebé en el pesebre es un Dios que se da como alimento. Y en intercesión estamos invitados a unirnos a ese vaciarse para darse como alimento. En una situación como la de Jesús, en una Navidad que es sin estridencias. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver la Navidad como todo un evento comercial lleno de luces y flashes y fiestas y regalos y qué sé yo cuántas cosas, pero la primera Navidad fue un evento casi oculto para el mundo exterior. Un rincón perdido en un pueblo perdido en un pesebre. Ese es el llamado de la intercesión. Y el milagro más inmenso de la historia se estaba dando. Un Dios se nos estaba dando. Se estaba identificando con nosotros al punto de vaciarse de sí mismo y hacerse uno de nosotros para caminar nuestra experiencia humana y redimirla. Ese también es nuestro llamado. Una vida oculta para hacernos alimento para los demás. No en balde San Pablo dice en Romanos 12:1, si no me equivoco, sean hostias vivas. Ese es el llamado de la intercesión. Por eso es que siempre decimos que en la intercesión la vida se hace oración. Vida y oración tienen que llegar a ser una sola cosa, para que nuestra vida sea un ofrecimiento de oración en unidad con ese Jesús que nace en el pesebre. ¿Cómo se hace nuestra vida ofrecimiento? Aceptando como Él esos momentos en que por ahí nos toca ser dependientes, ser alimentados, dejarnos amar, dejarnos proteger, dejarnos cuidar por Dios. Y a veces, y eso es lo que más cuesta, por los demás. Por ejemplo, cuando nos toca estar enfermos, o a los que les toca ya una cierta edad, que pierden dependencia. Todo eso tiene un valor infinito en la intercesión, si se lo acepta y se lo une a Jesús, a ese Jesús que en Navidad llega en el silencio. La vida del intercesor es una vida como la de Jesús, una vida de pesebre, una vida de casa del pan, una vida un poquito oculta al mundo, sin estridencias, pero llena interiormente de los milagros de Dios. Disfruta esta semana de los milagros de Dios en ese pesebre que es tu vida, que es tu vida. Que tu vida empiece a ser un pesebre, para que esta Navidad muchos, a través de tu intercesión, acojan en su corazón a Jesús que nace. Nos vemos la próxima semana.